Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Noticias con Conciencia. Vamos a estar hablando de grupos terroristas y su fanatismo que llevará a la guerra mundial. Terrorismo yihadista. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Y por qué son una alerta mundial? Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y hoy vamos a estar haciendo un análisis que te va a interesar porque hay que tener información para poder saber qué esperar. Siempre es bueno, pero también por qué y para qué está sucediendo esto en el mundo. Bueno, te pido por favor que si tú ya tienes tiempo con nosotros, pues que comentes, que compartas el video y que le des like. Y por supuesto, si tú eres nuevo en nuestro canal y estás pasando por aquí casualmente, bueno, déjame decirte que no hay casualidades, sino causalidades, así que espero que esta información te sea útil y sea de tu agrado también. Si es así, por favor, dale like y síguenos. Puedes darle clic a la campanita para saber cuándo estaremos subiendo nuevos videos. Muchas gracias desde ya, porque con esas acciones me ayudas a seguir creciendo. Muchas gracias. Bueno, como te comentaba hace un momento, vamos a estar hablando de los grupos terroristas, llamados así por muchos países. Aquí lo vamos a estar comentando quiénes los consideran así y por qué. ¿Qué es el yihadismo? Bueno, en términos el término original, yihad o yihad, es una palabra procedente de su forma original árabe, yihad, que significa esfuerzo. Hace referencia a un tipo de ideología caracterizada por la frecuente utilización del terrorismo en nombre de una pretendida yihad o en nombre de un pretendido esfuerzo, al cual sus seguidores llaman una guerra santa. Claro, por supuesto, si estás pensando que todos estos grupos tienen como base la religión, es cierto, es un sí, totalmente. En el nombre de Alá hacen este tipo de acciones. Se habla de pretendida yihad porque la yihad es un concepto básico del Islam. El concepto de yihad tiene dos tipos de acepciones, la yihad menor y la yihad mayor. Veámoslo en español como el esfuerzo menor y el esfuerzo mayor. El primero, la yihad menor, que abarca también dos conceptos a la vez. Por un lado, la lucha militar en nombre de Dios contra un enemigo malvado y defendiendo una causa justa del lado del bien, concepto en el que se intentan legitimizar los yihadistas tergiversando el propósito original y por otro lado, cualquier acción realizada por Dios para mejorar la humanidad, permanecer callado, hablar, reivindicarse, etcétera, diferentes conceptos que te hacen permanecer en una espiritual cercana a Dios. Vamos a ver cuál es la yihad menor o el esfuerzo menor, que contempla la interpretación espiritual, que representa el esfuerzo que todo creyente debe realizar para ser mejor musulmán, en el caso de ellos, o mejor persona en general, teniendo que luchar contra los instintos e impulsos destructivos como la arrogancia, la envidia, el egoísmo, la vanidad y los deseos carnales. Así que, para empezar, ese es el principal concepto de lo que ellos llaman yihad. ¿Qué es lo que ellos buscan? Bueno, restaurar la grandeza del Islam, reislamizar a las sociedades musulmanas desde la más estricta ortodoxia y la aspiración de crear estructuras políticas que velen y pronuncien la realización de dicha grandeza, lograr la unión de todos los musulmanes y la voluntad de extender el Islam por todo el planeta. Lo buscan hacer estratégicamente, poco a poco. Por ejemplo, atacar a Israel y recuperar los territorios islámicos ilegítimamente usurpados, porque eso es lo que ellos creen y obviamente están en contra de Israel y su religión.
Los métodos utilizados para conseguir sus fines son muy variados, siendo los más destacables los atentados terroristas perpetrados en territorio occidental, con los que buscan un gran impacto mediático. Por esa razón, suelen producirse frecuentemente de madrugada o a primera hora de la mañana, para que tengan la máxima repercusión en los medios de comunicación a lo largo del día, pretendiendo siempre crear una sensación de enorme terror con la que reforzar o chantajear a la opinión y voluntad de los gobiernos y sociedades hostiles a sus doctrinas. Lo sabemos, de hecho, estos grupos son estudiados por muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, porque la forma en la que actúan, eso es lo que quieren crear, terror en las comunidades, en las sociedades, en los países, y por eso se llaman terroristas. Importante mencionar que justamente lo que están creando en este momento a nivel mundial es eso, muchísimo miedo, y el miedo a nivel colectivo no es bueno sentirlo porque nos baja la vibración y nos puede hacer vulnerables para cualquier otra cosa que esté provocando un problema en nuestras vidas. Vamos a comenzar con algunos de los principales grupos terroristas, de los que más se hablan en los medios y de los que más tienen ahora una participación protagónica en el mundo y lo que está ocurriendo. Empecemos por ISIS. ISIS es una traducción al inglés del acrónimo en árabe Estado Islámico en Irak y al-Sham. Así fue al crearse, pero con el tiempo pasó a ser el grupo Estado Islámico de Irak y Siria. Ahora, entonces, ISIS es eso lo que significa. Han obtenido una base territorial en Irak y en Siria, cuyos recursos pueden explotar en su beneficio y desde la cual operan con seguridad. En la antigua lengua egipcia, por ejemplo, este nombre que se pronunciaba Asis, Asit o Esis, que se pronunciaba de manera similar a Asís, significa más comúnmente trono para los egipcios. Se cree que el nombre se deriva de la raíz egipcia que se refiere al concepto de trono o asiento de poder. Recordemos también que Isis era una de las diosas más populares entre los egipcios, era una maga poderosa, esposa de Osiris, el dios de los muertos y madre de Horus. Finalmente sabemos que este nombre de Isis no lo han puesto por ninguna de estas razones que acabo de mencionar, egipcia. Sin embargo, solo te lo digo como una referencia, porque recordemos que nada es casualidad. Vamos a ver, aun cuando el Estado Islámico de Irak y Siria, entre comillas, ISIS, de quien estamos hablando, se ha convertido en la amenaza yihadista más temerosa y que provoca mayor preocupación al utilizar el terrorismo como táctica, se dice que no es necesariamente una organización terrorista. Esto lo dicen los profundos estudiosos de este tipo de grupos. Dicen que más bien es un pseudo-estado dirigido por un ejército convencional y que por eso las estrategias de lucha contra el terrorismo que fueron útiles contra Al-Qaeda no funcionarán en la lucha contra ISIS. Esto es algo que lo quiero comentar porque pareciera ser que hasta el día de hoy, después de tantas luchas y estrategias para acabar con el terrorismo que hacen muchos países, no han logrado hacerlo y al contrario, esto ha crecido, está creciendo y siguen siendo una amenaza para el mundo. Así que este comentario me hizo sentido mencionarlo porque quizás deberían de crear unas nuevas estrategias. Vamos a ver al siguiente grupo, Hezbollah. Hezbollah es una organización musulmana chií libanesa que cuenta con un brazo político y otro militar, que fundada fue en el Líbano en 1982 como grupo terrorista de ese momento y fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní. Hezbollah recibe armas, capacitación y apoyo financiero de Irán.
y ha funcionado con bendición de Siria desde el final de la guerra civil libanesa. De hecho, casi todos los símbolos y banderas de los grupos terroristas que vamos a estar viendo aquí tienen en sus banderas o símbolos las armas, la guerra, los colores de la guerra precisamente, de la violencia, y pues con eso nos dicen todo. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos consideran oficialmente a Hezbollah o a su brazo armado como una organización terrorista, además de otros países tales como Argentina, Australia, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Israel, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y Egipto. Por el contrario, parte de los gobiernos del mundo árabe consideran a Hezbollah un movimiento de resistencia legítimo. Hezbollah viene del árabe Hezbollah, que significa partido de Dios. Algo curioso, ya que no creo que Dios tenga partidos. Vamos a continuar. El otro grupo del cual también aquí tenemos que hablar es del grupo Yihad Islámica Palestina. Se trata de la segunda organización armada más fuerte de Palestina. La Yihad Islámica Palestina es una organización islamita y paramilitar palestina. Opera en la Franja de Gaza, aunque también está en Cisjordania, y se define como islamita y yihadista. Su objetivo es destruir el Estado de Israel, al que no reconoce, para establecer un Estado palestino islámico en las fronteras del antiguo mandato británico de Palestina entre 1920 y 1947. Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda e Israel la consideran una organización terrorista. La Yihad Islámica Palestina fue fundada en 1981 en la Franja de Gaza por los activistas Fatih Shakaki y Aziz Auda para resistir la ocupación israelí y establecer un Estado palestino soberano. Después de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, es la segunda organización armada más fuerte de Palestina. Recibe apoyo financiero armamentístico, militar, tecnológico y político de Irán. Así, su capacidad para lanzar cohetes ha aumentado en las últimas décadas. Vamos también a estar hablando de Hamas. Es el acrónimo árabe que, traducido, dice Movimiento de Resistencia Islámica. Es una organización política y militar palestina que se declara yihadista, pero nosotros hicimos el estudio de de los líderes y de los creadores o fundadores de este grupo, y acuérdense que explicamos que en realidad no son palestinos y no fue fundada originalmente por palestinos. Había uno que era de Palestina, pero el resto venían de Israel y eran árabes. Vamos a continuar. Ellos se declaran yihadistas, nacionalistas e islamitas. Su objetivo original, definido en su carta fundacional, fue el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina, que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén. Sin embargo, en 2017 publicaron un nuevo documento de principios según el cual reclama el establecimiento de un Estado de Palestina completamente soberano e independiente. Hamas, que en árabe significa entusiasmo o fervor, es la milicia islámica que lanzó ataques terroristas contra Israel y gobierna de facto la Franja de Gaza. Asegura que un ataque aéreo israelí alcanzó al hospital Al-Ahli. Sin embargo, Israel afirma lo contrario, que la explosión procedió de un cohete mal disparado por otro grupo palestino, la Yihad Islámica, que ya mencionamos aquí. Según Matthew Levitt, exfuncionario estadounidense especializado en la lucha antiterrorista, estimó que la mayor parte del presupuesto de Hamas, que son más de 300 millones de dólares, procede de impuestos a las empresas de países como Irán y Qatar y de organizaciones benéficas. O sea, organizaciones benéficas.
Yo esto me quedé sorprendida. ¿Qué organización benéfica apoya estas causas? Bueno, pues más personas que tienen estas ideas y creencias que son diferentes. ¿Por qué Hamas ataca a Israel? Hamas ha dicho que estuvo motivado para lanzar el ataque esencialmente como la culminación de una larga ira por la política israelí, incluidos los recientes estallidos de violencia en la mezquita Al-Aqsa de Israel en Jerusalén, pero en términos más generales, por el trato a los palestinos y la expansión de Israel, sobre todo por los asentamientos. ¿Por qué de un tiempo a esta parte los dirigentes mundiales han optado por llamar Daesh al Estado Islámico? No sé si ustedes han escuchado esta palabra. Bueno, Daesh es el acrónimo en árabe de ISIS, Estado Islámico de Irak y Siria, en sus siglas inglesas, pero tiene una connotación más negativa y por eso contribuye a desprestigiar a los yihadistas, especialmente en las redes sociales, en online, que se han convertido en su principal foco de captación. En concreto, Daesh es el acrónimo de Al-Dawla al-Islamiyya al-Iraq al-Sham, Estado Islámico de Irak y Levante ISIL, otra de sus denominaciones. Sin embargo, en árabe puede dar pie a un juego de palabras que lleve a otras interpretaciones, como algo que pisotear o persona intolerante que impone su punto de vista. Además, la pronunciación del vocablo Daesh en francés es similar a déchet, que significa miseria, y a taché, que se refiere a mancha. El fanático, recordemos esto, una cosa es que seamos religiosos, que tengamos fe en lo que creemos, que caminemos y hagamos y actuemos cosas en base a lo que creemos, es válido. Sin embargo, hay un límite que debemos tener y nunca irnos a los extremos, porque los extremos jamás han sido buenos. Ser fanático religioso, esto es lo que ocurre, esto es lo que deja. El fanatismo muestra estándares muy estrictos y poca tolerancia hacia ideas u opiniones contrarias. Y obviamente hace que el fanático haga acciones que están fuera de lo normal, que no ayudan a que sus creencias sean respetadas, sino todo lo contrario. Vamos a agregar algo muy interesante que tiene que ver con el término islamista. Islamita o islamista no significa prácticamente que viene del Islam. Islam se refiere a la religión monoteísta practicada por los musulmanes, ¿sí? Y su Dios es Alá, su profeta Mahoma, y el Corán es su libro sagrado. Los seguidores de esta religión practican durante un mes al año el Ramadán, que consiste en un ayuno durante las horas del día. El Ramadán, que consiste en un ayuno, como ya lo dije, es muy respetado por ellos y de hecho muchos hemos escuchado esa palabra. Es una religión practicada por millones de personas en todo el mundo. Musulmán es, por tanto, toda persona que practica la religión del Islam y nada tiene que ver con el fundamentalismo islámico. Fundamentalismo es lo mismo que fanatismo. ¿Ok? Tampoco hay que confundirlo con árabe, que se refiere al pueblo originario de la península arábiga y que habla la lengua árabe. Mientras en los países árabes hay muchas personas que practican el cristianismo. Millones de personas practican el Islam en países tanto de Oriente Medio como del sudeste asiático y del África subsahariana. De hecho, el 80% de los musulmanes no hablan árabe. Islamismo es, en cambio, un término que ha sido ampliamente debatido y que puede referirse a dos significados distintos. El primero se refiere a las creencias y preceptos de la religión antes descrita.
El segundo, y probablemente su acepción más generalizada en los medios de comunicación, es la ideología que subyace el fundamentalismo islámico, como los yihadistas y los grupos terroristas que acabamos de mencionar. Suele hablarse de islamismo radical para referirse a la ideología política proclamada por los yihadistas, que a su vez es un término occidental que se refiere a la tendencia ideológica radical que apoya la guerra santa y el uso de prácticas radicales como el terrorismo. Estas atrocidades que se cobran miles de víctimas cada año, principalmente en los países de Oriente Medio, siendo Siria, Afganistán e Irak los países más afectados por los atentados terroristas. Mientras el yihadismo proclama la yihad en el nombre de Alá y la religión del Islam, millones de musulmanes luchan cada día para desvincular ambos conceptos. En ciudades de todo el mundo, millones de musulmanes se han manifestado contra el terrorismo y hay cadenas de televisión de Oriente Medio que han lanzado campañas que gritan alto y claro: no en mi nombre, ante la violencia ejercida por los radicales. Islamista, en línea con la segunda acepción, es aquella persona partidaria del integrismo musulmán y todo lo relativo a este. A pesar de tener la misma raíz etimológica, no debemos confundir la palabra islamista con las personas practicantes del Islam, que son los denominados musulmanes. El Islam se divide en dos troncos distintos, el sunismo y el chiismo, fragmentados a su vez en escuelas jurídicas en el caso del sunismo y en ramas diferentes en el caso del chiismo. Los chiíes, fieles al yerno y primo de Mahoma, Ali; los suníes, seguidores del suegro del profeta Abu Bakr, que era un mercader de la Meca. Como ven, hay muchas cosas que muchos no sabemos o desconocíamos. Y a veces señalamos, opinamos o creemos tener la razón en lo que estamos hablando. Sin embargo, es bueno informarnos para poder discernir. Es importante comentar para qué está ocurriendo en este momento en el mundo todo lo que se está presentando en Medio Oriente, en Asia y lo que viene. Bueno, recordemos que Dios nos ama a todos por igual. Todos somos hijos de Dios y nuestra alma pertenece a Dios. Sin embargo, aquí en la tierra, a veces la oscuridad gana a la luz, pero siempre al final es la luz la que va a ganar. Nunca lo olvidemos. A la oscuridad hay que combatirla solamente con luz. Y la luz viene de nuestro interior, de orar a Dios y de pedir por la paz, porque solo Dios tiene un propósito detrás de todas las acciones. Así que pidamos para que el alma de todas estas personas, líderes de todos estos grupos terroristas, puedan ver desde otra perspectiva que esa forma que están tomando no es la mejor forma. Sin embargo, si esto ha de venir, debemos de afrontarlo y ver el para qué de esta oscuridad que vendrá a la tierra. Todos tenemos en este momento la oportunidad de decidir ir a la luz o ir a la oscuridad. Ahora es el momento en el que debemos reunirnos todos los que somos luz y buscar desde nuestra alma y desde nuestro corazón la paz interior, que de esa manera, al tú estar en paz, se verá la paz en el exterior. Pero si hay mucha guerra en diferentes lugares y sobre todo en el interior de cada uno de nosotros, entonces la guerra será lo que percibiremos en el exterior. Les recuerdo que mi nombre es Janine y estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Desde ya, les mando muchas bendiciones a todos ustedes y les recuerdo que me sigan, que compartan y que hagan preguntas si es que la tienes en la parte de abajo. Nos vemos entonces en otras noticias. Hasta luego.